Como el ingeniero Lescano lo acaba de comentar, ¿quién más que él con 30 años de experiencia nos va a hablar del tema, en este caso de la eficiencia energética en sistemas de refrigeración? El ingeniero José Lescano es parte del equipo de la Escuela de Refrigeración, él es docente del área de cursos de extensión, de los seminarios de especialización. En este caso él es especialista en refrigeración, como lo comenté, con más de 30 años de experiencia, es un ingeniero de campo, muy conocido aquí en Perú. Listo, ingeniero, cuando usted guste, inicia, y como lo comenté al inicio, la ronda de preguntas la dejamos para el final, y yo se las leo en orden, y usted responde conforme las preguntas vayan llegando. Adelante, ingeniero. Bienvenido nuevamente. Muy bien, gracias. Entonces, comenzamos con esta charla. Primero comencemos por entender qué cosa es una eficiencia energética. ¿Qué es la eficiencia energética? Si nosotros, en forma general, es la capacidad de obtener los mejores resultados en cualquier actividad, como lo están viendo en la diapositiva, empleando la menor cantidad de recursos energéticos. O sea, es centrándonos ya en lo que es el sistema de refrigeración, es obtener la mayor capacidad de refrigeración, la mayor potencia frigorífica posible con el menor consumo de energía. Eso es básicamente la eficiencia energética. ¿Y cómo lo medimos nosotros el tema de la eficiencia energética? Es nada más con los parámetros que nosotros conocemos como el coeficiente de performance, que no es otra cosa que la división entre la potencia frigorífica entre el consumo de energía. Entonces, eso es algo básico, elemental, digamos, dentro de lo que nosotros ya conocemos como nuestro famoso diagrama de Molière. Entonces, para entender un poco más, y ya para ser un poco más técnico, digamos, para entenderlo bien, nosotros, si nos vamos al diagrama de Molière, me imagino lo tienen presente en la cabeza, hay, en el diagrama hay una zona en donde absorbemos calor de los evaporadores, ¿no? Sean de las cámaras, sean de muebles frigoríficos, sean de cualquier otro equipo. Entonces, esa potencia frigorífica en el diagrama de Molière existe, el diagrama de Molière no es otra cosa que la presión versus la entalpía. O sea, si es que me voy a adelantar, aquí está el diagrama de Molière, por un lado tenemos la presión, por otro lado tenemos la entalpía. Entonces, acá hay unos valores que nosotros tenemos que tener clarísimos, que son la potencia de refrigeración, o la potencia frigorífica absorbida, que es la que ven ustedes en azul, viene la potencia para el accionamiento del compresor, que ustedes ven aquí, de 1 a 2, y la potencia térmica disipada, que no es otra cosa que lo que ven ustedes entre 2 y 3. Entonces, haciendo el balance, la potencia disipada no es otra cosa que la potencia frigorífica más la potencia para accionar el compresor. Dicho en otras palabras, el calor absorbido más el trabajo del compresor es el calor disipado. Ese es el balance. Acuérdense, el calor absorbido más el trabajo del compresor es el calor disipado. Tenemos que tener también presente que en los procesos de condensación y en el proceso de evaporación no son procesos isobáricos, o sea, no son procesos a presión constante, como lo están viendo en este diagrama, que realmente es un diagrama teórico, así como lo están viendo, es un diagrama teórico. Porque hay pérdidas, hay caídas de presión, tanto en el condensador como en el evaporador. Tampoco el tema de la compresión tampoco no es adiabática. Siempre hay unas pérdidas también que se consideran en el momento de la compresión. Hay otro tema importante que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es entender este diagrama de Molière, y que nos va a ayudar mucho en el momento que veamos cómo lograr una mejor eficiencia energética. Entonces,
puntualmente, aquí viendo el diagrama de Molière, es lograr la mayor potencia frigorífica con el menor consumo de energía. O sea, prácticamente nos permitimos al punto 1,4, al punto 1,4 y al punto 1,2. O sea, la diferencia de entalpías entre 1 y 4 multiplicado por el flujo másico, esto dividido entre la diferencia de entalpía entre 2 y 1 multiplicado por nuestro flujo másico. Eso me da lo que se llama el coeficiente de performance. Ese es el COP. Y ese es el que me va a indicar mi sistema cuán eficiente es. Mientras mayor sea el COP, mientras mayor sea mi coeficiente de performance, voy a tener un sistema más eficiente. Mi sistema frigorífico va a ser el más eficiente. Bien. El sistema real es como lo vemos acá. Hay caída de presión en el condensador y caída de presión en el evaporador. Y hay unos puntos que es importante, como lo vuelvo a resaltar, el tema del subenfriamiento y el tema del sobrecalentamiento, que lo vemos en el tema del ahorro energético. Esto es lo que ya vimos, el coeficiente de performance, así que esto ya no lo paso. Y lo que sí hay que tener presente es que es importante aumentar la calidad de la instalación, aumentando la producción de frío. O sea, lo que necesito es que la capacidad de mi sistema sea mayor con el menor consumo de energía, que es lo que he mencionado. Entonces, aquí es donde entramos ya prácticamente a ver cuáles son las estrategias que nosotros, o qué cosas lo que tenemos que hacer para mejorar, aumentar, en primer lugar, mi producción de frío para tener una mayor potencia frigorífica. Y después veamos cómo puedo hacer para disminuir o tener un ahorro de energía en mi sistema. Con eso yo voy a tener un COP más elevado, más alto. En un sistema frigorífico, este gráfico, esta torta, digamos así, es básicamente de un diseño de una cámara frigorífica en donde el mayor consumo de energía está centrado en los compresores. Siempre los compresores son los que van a consumir mayor energía. También tenemos como en segundo lugar los evaporadores, los motores de los evaporadores. Para este caso puntual de una cámara frigorífica, el evaporador era el que consumía un 19% del total, los compresores 63%, y el resto era con el tema de la desiluminación y la resistencia de congelamiento. Consideraciones para mejorar la potencia frigorífica. Aquí es lo que justamente yo les hablaba del diagrama de Molière, lo importante que es enfriar un sistema. El enfriamiento mejora el efecto refrigerante. El efecto refrigerante no es otra cosa que la diferencia de entalpía que hemos visto ahí en el diagrama de Molière entre la entrada y la salida del evaporador. Y el máximo aprovechamiento de toda la superficie de intercambio térmico en el evaporador. O sea, mientras más líquido haya en mi evaporador, va a ser más eficiente. O sea, nosotros vamos a poder aprovechar al máximo mi evaporador. Y para eso es importante controlar eficientemente el sobrecalentamiento. Entonces, el subenfriamiento y el sobrecalentamiento juegan un papel importante en la mejora de la potencia frigorífica. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cómo subenfrío? ¿Cómo controlo el sobrecalentamiento? En primer lugar, nosotros tenemos que tener claro cómo medir el subenfriamiento. El subenfriamiento normalmente lo medimos a la salida del tanque de líquido. Entonces, no es otra cosa que la temperatura real a la salida del tanque de líquido. Lo vamos a ver más adelante, y una vez lo plasmamos.
Este es el subenfriamiento, es la medición acá de la temperatura a la salida del tanque de líquido versus la temperatura de condensación. La temperatura de condensación esa la saco de las tablas de presión-temperatura, de mis tablas de presión-temperatura, en donde para la presión actual, a la que yo tengo, a la que vengo trabajando, que va de la mano con la temperatura ambiente, si yo tengo un condensador enfriado por aire, entonces esa diferencia de temperaturas, la temperatura real que mido a la salida del tanque de líquido versus la temperatura correspondiente a la presión de condensación, no es otra cosa, me da el subenfriamiento. O sea, el subenfriamiento, perdón, es la temperatura de condensación menos la temperatura a la salida del tanque de líquido. Esa es mi subenfriamiento que yo voy a medir. En el tema del sobrecalentamiento, hay dos sobrecalentamientos que tengo que tener presente. Ambas se llaman temperatura de succión, o sea, hago lo mismo. Puedo medirlo a la salida del evaporador, los cuales tienen unos rangos adecuados, permitidos, pero se mide igualmente midiendo la temperatura real a la salida del evaporador versus la temperatura de succión saturada, que lo mido midiendo la presión y voy a las tablas de presión entalpía. Esa presión, esa temperatura ese sobrecalentamiento que yo mido, no es otra cosa que sobrecalentamiento útil, que se llama. El sobrecalentamiento útil lo medimos a la salida del evaporador. Y el sobrecalentamiento total lo medimos a la entrada del compresor, en la succión del compresor. Ahí también mido la temperatura real a la succión del compresor versus la temperatura de succión saturada. Entonces, de esa diferencia me sale el sobrecalentamiento total, que lo mido a la entrada del compresor. Entonces hay dos sobrecalentamientos, uno el útil y el otro el total, que se mide a la entrada en la succión del compresor. Bien, ¿cuánto debo sobreenfriar? ¿Cuánto debo mantener mi sobrecalentamiento? Normalmente, hablando del sobrecalentamiento, varía de acuerdo a la aplicación que yo le esté dando. Por ejemplo, para media temperatura, un sobrecalentamiento adecuado sería entre 6 y 8 grados Kelvin. Si yo estoy trabajando con baja temperatura, podría ser entre 4 y 6 grados. Y si yo ya hablo de túneles de congelamiento ya más bajas temperaturas, podría estar hablando entre 2 y 4 grados centígrados. En el caso del subenfriamiento, para el caso del subenfriamiento, ahí el rango está entre 3 y 11. Hay algunos que dicen entre 3 grados y 8 grados, otros entre 3 y 11 grados centígrados. El subenfriamiento lo puedo hacer como considerando que a la salida del condensador va a salir, hay un subenfriamiento ya de acuerdo a la selección que yo hago en el evaporador, en el condensador. Cuando yo hago la selección del condensador, le doy ya un valor de subenfriamiento y hasta la salida del tanque de líquido podría variar entre 2 3 grados centígrados. Lo que pasa es que yo puedo adicionar un intercambiador, normalmente es un intercambiador de placas, y puedo hacer con un intercambiador puedo hacer el efecto de enfriar más el líquido, y por eso puedo llevarlo hasta 8 grados u 11 grados centígrados. Ese intercambiador puede hacer un subenfriamiento interno, digamos, haciéndolo que pase por un lado la línea del líquido y por el otro lado utilizar la
la succión de mi sistema. Entonces, eso es haciéndolo con un intercambiador interno o un enfriamiento interno. Puedo hacerlo externamente a través de hacerlo como se ve en la diapositiva, usando mi sistema con la línea de líquido que yo tengo y pasando también por el intercambiador de placas, utilizar un refrigerante externo, que podría ser, por ejemplo, si yo tengo un sistema de aire acondicionado, por ejemplo. Con el sistema de aire acondicionado, hago pasar por ahí para, por un lado, enfriar y por el otro lado, hago un recalentamiento. Con eso, manteniendo los rangos recomendados, yo puedo aprovechar la mayor cantidad posible, aprovechar al máximo mi evaporador. Sin llegar, porque si yo tengo un enfriamiento muy bajo, también puedo tener un riesgo de lo que se llama el retorno de líquido. Entonces, por eso, con estas recomendaciones de estos rangos, yo aseguro, por un lado, que no haya un retorno de líquido y aprovecho de la manera más eficiente aprovecho todo el intercambiador en el evaporador. Y la importancia, por el otro lado, de mantener esos rangos en el subenfriamiento es que me permite asegurar que la válvula de expansión le llegue líquido subenfriado, ¿no? Quiere decir que le llegue totalmente líquido a la válvula de expansión, evitando el fenómeno del flash gas evitando que mi válvula de expansión no trabaje adecuadamente. Con esto, al yo mantener ese subenfriamiento recomendado, estoy ampliando mi efecto refrigerante. Entonces, si yo regreso a mi diagrama, que lo habíamos visto acá inicialmente, al yo tener un efecto refrigerante mayor, porque si yo, exagerando, no subenfrío nada, mi capacidad en el evaporador es menor. Entonces, si yo subenfrío adecuadamente, mientras más yo subenfrío, va a ser que mi efecto refrigerante sea mayor, mi capacidad de evaporación va a ser mayor, mi potencia frigorífica es mayor. Por otro lado, hay que tener cuidado también con el tema del sobrecalentamiento. Si yo tengo un sobrecalentamiento, así como si yo tengo un sobrecalentamiento muy bajo, corre el riesgo de un retorno de líquido, también un sobrecalentamiento muy alto me lleva a un mayor consumo de energía, porque mi compresor va a trabajar a mayor temperatura, mayores presiones, ¿no? Porque trabaja recalentado. Entonces, es como que ustedes ven acá, si ustedes pueden observar acá, estas curvas, al alejarme, o sea, al hacerlo el sobrecalentamiento mayor, como que las curvas se van inclinando, esta curva 1 a 2 se inclina más y lo que quiere decir es que mi consumo de energía es mayor. Entonces, todo eso me lleva a trabajar ineficientemente y probablemente, como les digo, como les mencioné, mi coeficiente de performance va a ser menor. Entonces, la importancia de tener el subenfriamiento y el sobrecalentamiento adecuado es importantísimo para poder entender el tema de cómo mejorar mi producción de frío, cómo tener una potencia frigorífica mayor. Esto lo explicamos, el tema del sobrecalentamiento útil, que es a la salida del evaporador, cómo medirlo con un termómetro para medir la temperatura real, y con un manómetro y con las tablas saco una temperatura de succión saturada.
de la temperatura de succión real menos la temperatura de succión saturada, tengo lo que se llama ya mi sobrecalentamiento útil. Y de igual manera, mi sobrecalentamiento total, que es en la succión del compresor, lo mido con un termómetro antes de la entrada en la tubería de succión cerca del compresor, y con un manómetro igualmente mido mi presión de succión saturada. La diferencia es la del sobrecalentamiento total. Y nuevamente, a la salida, acuérdense del enfriamiento, que es medido a la salida del tanque, el recibidor de líquido, versus la temperatura de condensación. Temperatura de condensación menos la temperatura a la salida del tanque de líquido, tengo mi subenfriamiento medido. Bien, ¿qué otras consideraciones tengo yo para el ahorro de energía? Entonces ya vimos cómo aumentar la potencia frigorífica. Ahora, ¿cómo ahorramos energía? Este es un tema muy amplio, que tiene parte desde el diseño, desde mi diseño del sistema de refrigeración. Continúa con la instalación de mi sistema frigorífico. Y va a quedar con un mantenimiento adecuado que yo haga a mi sistema que proyecté inicialmente. Y los tres puntos, los tres parámetros son de vital importancia. Si comienzo algo mal, si hago un mal diseño, por más que yo haga una buena instalación, cumpliendo todos los protocolos, cumpliendo las buenas prácticas, no voy a lograr que mi sistema sea eficiente. Es bien probable que tenga un mayor consumo de energía. Igualmente, si yo tengo un buen proyecto, tengo una muy buena instalación, pero no se le hace el mantenimiento adecuado, mi sistema va a consumir más energía que lo que nosotros estimamos en nuestro proyecto. Entonces, los tres puntos son de vital importancia. Muchas veces no se le da la importancia al mantenimiento, y con lo cual cometemos un grave error, porque cada uno de estos puntos se le debe dar la misma importancia. Entonces, comenzamos con el diseño del sistema de refrigeración. En mi diseño hay que tener en cuenta ciertos requerimientos. Primero, normalmente el cliente me da la distribución de su planta, me da planos en donde yo veo la planta o veo la tienda, lo que sea, y con lo que me entregan a mí, con los planos que yo tengo, yo hago un cálculo de carga térmica. Un cálculo de carga térmica tanto de media temperatura como de baja temperatura. Entonces ahí yo puedo ya darme cuenta qué tanto de capacidad o qué tanto me pueden estar dando, cuál va a ser mi carga térmica en baja temperatura, y puedo estar ya pensando en algún sistema. Tengo bastante carga en baja temperatura, en media temperatura tengo algo similar o de repente menos. Entonces yo ya puedo ir pensando en algún sistema. El otro punto importante es la distancia que hay entre la sala de máquinas y las unidades evaporadoras. Las unidades evaporadoras de las cámaras, muebles frigoríficos, como les he dicho, o productores de hielo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que estén lo más cerca posible. Que mi sala de máquinas esté lo más cerca posible a mis unidades evaporadoras. Con esto, ¿qué cosa es lo que evito? La caída de presión. Entonces, mientras más cerca tenga mi sala de máquinas donde se encuentra mi central de refrigeración, más cerca tenga mi central de refrigeración a los evaporadores, voy a tener un menor recorrido de tuberías y por lo tanto unas menores pérdidas por fricción
o por accesorios, ¿no? Que es, finalmente cuando hacemos el diseño de tuberías es lo que se llama la longitud equivalente. Y eso lo vemos en las tablas. En las tablas, si ustedes entran a la tabla de la RAI, ustedes ven ahí la caída de presión por cada 100 psi, perdón, por cada 100 pies de longitud de tubería. Entonces, a mayor distancia, lógicamente ustedes van a tener una mayor caída de presión. Esta diapositiva está dado para el refrigerante 507, pero para los otros refrigerantes es muy similar. Me da que en la línea de succión el delta de T es aproximadamente 2 grados, o sea, la caída de presión es de 2 grados Fahrenheit, aproximadamente. Esto viene de las tablas, ustedes agarran, entran a sus tablas de presión, temperatura, entonces, si ustedes consideran un 2 grados Fahrenheit como máximo, le corresponde una caída de presión correspondiente, dependiendo de la aplicación, si es de media o de baja temperatura. Esta caída de presión, ustedes ya lo están viendo acá en la tabla. Por ejemplo, para 20 grados Fahrenheit, yo tengo 2.71 psi. Y así, para menos 20 grados Fahrenheit, yo tengo 1.46 psi. Entonces, estas son las caídas de presión recomendadas para las diferentes aplicaciones. Igual de importante es para la línea de descarga y para la línea de líquido. Para la línea de succión, si yo tengo una caída de presión elevada, directamente va a ir a disminuir la capacidad también de mi sistema. En el SRAI también ustedes pueden ver cuánto varía la capacidad, cuál es la pérdida de capacidad cuando yo tengo una excesiva caída de presión, cuando me sobrepaso de los límites que les estoy indicando. Entonces, va directamente con la capacidad, disminuyo mi capacidad, entonces hay mi coeficiente, nuevamente mi coeficiente de performance, que es el que me va a medir cuán eficiente es mi sistema, va a disminuir cuando tengo unas excesivas caídas de presión. Otro punto en el diseño es el seleccionar el sistema de refrigeración que voy a emplear. Definitivamente, mi sistema, tenemos que considerar dos cosas importantes. Mi sistema de refrigeración puede ser directo o indirecto. Yo puedo seleccionar de acuerdo a mi layout que me han puesto, a lo que el cliente está buscando, como les dije. El sistema, lo vamos a ver al final, hay varios factores que hay que tener en cuenta para ver con qué sistema es el que yo voy a trabajar. Otro punto a considerar es el refrigerante que voy a utilizar. Una vez que yo tengo definido más o menos mi sistema, yo tengo que ver con qué refrigerante voy a utilizar. Voy a utilizar los HTC, voy a utilizar glicol, voy a utilizar CO2, voy a utilizar propano, o puedo utilizar amoníaco. Entonces, cualquiera de los refrigerantes, dependiendo de mi sistema que yo voy a utilizar, puedo yo seleccionar con cuál refrigerante voy a trabajar. Aquí, en el tema de la selección del refrigerante, tengo que tener en cuenta esta tabla, por ejemplo, es muy útil porque, en primer lugar, si yo opto por utilizar mis refrigerantes naturales, que son eficientes, que son ahora respetuosos del medio ambiente, entonces tengo que ver, irme a pensar en el amoníaco, irme a pensar en el CO2,
o ir pensando en el 290. Hay otros refrigerantes que no están aquí, que disminuyen, que tienen el potencial del calentamiento global, o sea, el GWP, son bajos, pero estos también tienen la parte, digamos, de ventaja es que su inflamabilidad son más inflamables. Entonces, si nosotros analizamos y nos vemos, por ejemplo, comparemos, por ejemplo, el amoníaco, ¿no? Si yo quiero utilizar amoníaco, veo que tengo una inflamabilidad baja, pero tengo una toxicidad muy alta. Entonces tengo que tener cuidado con el tema del amoníaco. Si me voy por el CO2, otro gas natural, veo que no hay una inflamabilidad y tengo una que es tóxico, no es tóxico, pero debo tener otro parámetro importante porque el CO2 hay que tener cuidado con el tema de la concentración de CO2. Entonces, para eso se utilizan los detectores de CO2 porque como no lo puedes percibir ni con el olor, ni tampoco lo percibes viéndolo, no lo ves. Entonces, sí, en altas concentraciones hay que tener cuidado. Entonces, para eso es que se utilizan los sensores para detectar la fuga del CO2. Y si nosotros vamos para el otro lado, para los HFC 507, el problema en el 507, 404 o el 134, vemos que el GWP son altos. O sea, entonces, si yo voy por el tema de ser respetuoso del medio ambiente y buscar solamente por el tema de considerar el tema ambiental, me voy ya hacia los naturales, definitivamente me voy a los naturales. Ahora, la tecnología, el desarrollo de los sistemas han hecho pues de los gases naturales sistemas muy eficientes que los están aplicando ahora en muchos países, ¿no? Y hay una combinación que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, rápidamente para que ustedes puedan más o menos entender estos sistemas utilizando gases naturales. Entonces, a la hora de yo elegir mi refrigerante, me baso en todas estas tablas, ¿no? Esta tabla más o menos le da un indicativo y hasta dónde es lo que quieren buscar, qué es lo que están buscando. Y eso va de la mano con lo que conversen con el cliente, ¿no? Porque finalmente el cliente es el que les va a decir, de acuerdo al tema de la inversión, al tema de la factibilidad que tengan, pues puede utilizar diferentes tipos de refrigerantes. Otro punto importante en la selección del refrigerante es el que tenga el más alto calor latente de vaporización, ¿no? Ese es un punto importante y eso ustedes lo ven en las tablas de presión, temperatura de cada uno de los refrigerantes. Ahí, por ejemplo, tengo yo el amoníaco. Si yo me voy a menos 30 grados, por ejemplo, aquí a menos 30 grados, veo que tiene un calor latente de vaporización bastante alto, ¿no? Si ahí no me equivoco, a menos 30 grados es algo de 800 kilojoules por kilocaloría, ¿no? A menos 30 grados. Más o menos son como 63, sí, sería como 1300 y pico kilojoules kilocaloría. Entonces, ustedes ven a menos 30 grados, pues el valor del calor latente de vaporización que es alto. Eso es un parámetro que nosotros utilizamos también para ver cuál refrigerante puedo utilizar, cuál es el más adecuado, el que tenga el mayor
calor latente de vaporización. Y mis sistemas, yendo directamente ya a los sistemas, regresando a qué sistema es el que yo voy a emplear para después ver mi refrigerante que voy a emplear. Entonces hay sistemas directos y sistemas indirectos. Entonces, en los de expansión directa tenemos el esquema como el que estamos mostrando, y en los de indirectos es lo que nosotros llamamos en cascada, que podemos utilizar, por ejemplo, como está en el ejemplo, o bueno, más adelante aparece, lo vamos a mostrar también. En cascada puede ser tener como primario, están en la parte de arriba, como primario puedo tener el 134, puedo tener el amoníaco, y como secundario puedo tener el glicol o el propilenglicol, o puedo tener el CO2, en donde si utilizo el CO2 lo voy a utilizar el evaporador o el intercambiador, va a ser como un condensador. Si utilizo el glicol, va a ser como el evaporador, aquí va a ser como un chiller para enfriar, como si estuviera para enfriar el glicol. Entonces, enfrío el glicol y a través de la bomba es que hago circular por todos los evaporadores del sistema. Y si utilizo el CO2, eso me va a servir como el condensador, y con lo cual el compresor hace circular todo el refrigerante, el flujo másico, a través del evaporador. Hago mi sistema de refrigeración en cascada, como se llama. Entonces tengo el directo o el indirecto, y puedo utilizarlo definiendo mi sistema, ya de acuerdo al layout presentado. Definiendo mi sistema puedo seleccionar con qué refrigerante es el que voy a utilizar. Tengo un sistema de refrigeración, tengo un sistema de refrigeración directo. Aquí tengo uno de expansión, un sistema de expansión, en donde tengo dos grupos de succión, tanto para media y uno para baja temperatura. Aquí ustedes lo están apreciando, dos grupos de succión. Tengo, bueno, estos sistemas tienen una descarga común, tienen una línea de líquido común. Lo que varía es mi manifold de succión. En este caso son dos grupos de succión. Esto es lo que le decía, en mis sistemas en cascada puedo utilizar el primario, el 134, el amoníaco principalmente, y como secundario puedo utilizar el glicol o el refrigerante, el CO2 como condensador. Este es un sistema típico en donde tengo mi sistema primario con 134 y puedo utilizar el CO2 para baja temperatura y para glicol para media temperatura. Entonces, es lo que les hablé inicialmente. Cuando ustedes ya ven el layout, ustedes pueden darse una idea, de qué sistema es el van a emplear. Por ejemplo, este es un sistema en CO2 es crítico. Si yo tengo una cantidad regular de carga térmica en baja temperatura, entonces podría estar pensando en un sistema subcrítico para CO2 subcrítico para baja temperatura. Otro punto en el diseño es en el tema del glicol. El sistema de glicol, nosotros tenemos que utilizar en cada uno de los evaporadores unas válvulas reguladoras. Estas válvulas reguladoras de caudal pueden ser para hacer mi balanceo de todo mi sistema. Yo puedo utilizar válvulas reguladoras manuales o válvulas reguladoras automáticas. Las automáticas definitivamente van a ser más eficientes, perdón, porque yo puedo controlar, digamos, en una cámara donde tengo dos evaporadores, puedo utilizar
hacer mi deshielo, mi sistema, mi proceso de deshielo, digamos, cortando esta válvula automática. Entonces, corto el paso del glicol o del propilenglicol y puedo hacer mi proceso de descongelamiento para una sola cámara sin afectar las otras cámaras. Las otras cámaras siguen trabajando. Pero si yo hago mi sistema, todo mi sistema, hago un descongelamiento a la vez de todo mi sistema de media temperatura, acuérdense que el que más va a sufrir es el que trabaja para una baja temperatura. En media temperatura, el que trabaja con más baja temperatura es todo lo que es carnes y pescados. Entonces, en el momento que nuevamente entra a funcionar, haciendo que todo el sistema entre a descongelamiento a la vez, el que más va a sufrir es en entrar a lograr nuevamente su temperatura, va a ser los carnes y pescados. Y por otro lado, mi consumo de energía va a ser mayor. Hay que aplicar una serie de estrategias para compensar el consumo adicional que hay con la bomba de circulación del glicol. Entonces, utilizando válvulas de regulación automáticas, pueden ser más eficientes. Todos esos son conceptos, parámetros que nosotros en forma general les estoy hablando rápido porque el tema es un poquito largo y el tiempo me gana, pero la idea es los diferentes sistemas que al final yo voy a analizar y voy a determinar cuál de mis sistemas es el que tiene el mayor coeficiente de performance. Teniendo mis cargas térmicas, yo puedo hacer selección de mi sistema y con la selección de mi sistema yo puedo estimar mi coeficiente de performance. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Aquí igualmente tenemos lo mismo, pero con amoníaco. Mi sistema con amoníaco también lo hago en cascada con CO2 para baja temperatura y para media temperatura o para aire acondicionado puedo enfriar agua. Entonces, utilizando el amoníaco también puedo utilizar sistemas en cascada y prácticamente mi sistema aquí es totalmente ecológico. Esto es lo que se llama un sistema ecológico. Y bueno, ya hemos hablado aquí de un sistema subcrítico, el CO2 subcrítico. También tenemos los sistemas transcríticos, que básicamente los utilizamos ahora con la tecnología de los eyectores, hacer un sistema eficiente, un sistema, a pesar de que trabaja fuera de la campana de nuestro diagrama de Molière, en donde no hay ninguna condensación, sino ya es un enfriamiento del gas, se utiliza el gas cooler. Entonces, se ha logrado con la tecnología poder utilizarlos en diferentes zonas o países que son tropicales o que las temperaturas son altas. Ya con esta tecnología se puede lograr. En esto hay que tener cuidado porque de repente nosotros acá, por ejemplo, en el Perú, hay lugares, hay sitios donde no necesitamos utilizar tanta tecnología como los eyectores y podemos utilizar de repente un sistema transcrítico, un booster nada más, ¿no? Entonces, en eso hay que tener cuidado, ¿no? Es algo más complejo, pero que se los presento, porque es un tema que tendría que hablar un poco más, pero se los presento como una buena alternativa para ciertos lugares en que definitivamente va a ser mucho más eficiente que mi sistema subcrítico. Bien, ¿qué factores utilizo entonces para la elección del sistema? Me voy por el tema del costo de inversión. Si yo, por ejemplo, tengo una tienda muy pequeña, en donde tengo mi sala de máquinas que está muy cerca a los evaporadores, como los que mostré inicialmente en el gráfico.
Entonces, si yo tengo eso, ese layout, esa distribución que me presenta a mí el cliente, es muy probable que yo de repente me vaya por un sistema de expansión directa, que como está todo cerca, mi sistema de expansión directa puede tener un COP importante y no tengo el costo de inversión que lo tendría utilizando un sistema transcrítico. No tendría sentido, ¿no es cierto? Y tampoco, de repente, como el plano que les presenté inicialmente, este plano, yo voy a utilizar un sistema utilizando en cascada con el glicol. Si, por ejemplo, yo tengo acá una cámara nada más de congelados, supongamos que tengo una cámara de congelados, utilizar acá un sistema en cascada con glicol y en cascada con CO2, no tendría mucho sentido porque tengo poca carga térmica para baja temperatura. Entonces, de repente sería mejor colocar un sistema de expansión directa, ¿no? Porque el glicol, finalmente, acuérdense, que tengo la bomba de agua que es un consumo adicional de energía, que tendríamos que utilizar, como les dije, válvulas automáticas de regulación para poder compensar el consumo adicional de energía que tiene la bomba. Pero esos son análisis que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar el sistema. Otro punto importante también es el riesgo de averías. O sea, definitivamente si mi sistema, mientras más complejo sea, hay más puntos en donde tengo algún riesgo de alguna avería. Tengo más componentes para poder tener en stock repuestos. Entonces, mientras mi sistema sea más complejo, mi riesgo de averías, de que pueda fallar alguno de los componentes, es mayor, definitivamente. En todo caso, tiene que compensar, como se dice, ese riesgo, ¿no? O sea, si yo lógicamente tengo un sistema, tengo una planta, tengo una tienda, una gran tienda, en donde va a ser instalada en una zona muy tropical, donde las temperaturas son muy altas, entonces puedo yo estar pensando en un sistema transcrítico, ¿no? Entonces, eso es porque eficientemente va a ser mucho mayor. Mi costo de inversión va a ser, el costo de inversión va a ser mayor, pero seguramente mi recuperación de dinero va a ser en menor tiempo. Mi recuperación de mi inversión va a ser en menor tiempo. Y lo otro es el tema de las facilidades del mantenimiento. También tiene que ver directamente en mis sistemas, en dónde lo voy a instalar, los accesos que yo tengo, para poder yo pensar en qué sistema es por el cual yo me voy a inclinar. Otras consideraciones para el ahorro de energía, ya vimos rápidamente el tema del diseño, ¿no? El diseño de mi sistema de frío, ¿no? Una vez que ya tengo mi sistema definido, ya tengo mi sistema de refrigeración ya, cuál es el que voy a utilizar, tengo que ir por el tema de la instalación. En la instalación hay que considerar todos estos puntos que les estoy mostrando. Asegurar el retorno de aceite a los compresores. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un buen retorno de aceite, mi desgaste de los compresores va a ser prematuro y por lo tanto van a comenzar a consumir más energía. Por lo tanto, no va a haber el ahorro de energía que yo puedo haber considerado inicialmente. El otro es el tema de la instalación de las tuberías. Para que haya un buen retorno de aceite a los compresores, tengo que tener una pendiente adecuada en las tuberías, instalación de las trampas, que ya ustedes saben, conocen,
en toda instalación, cuándo debo utilizar una doble elevación. Normalmente ya saben que la doble elevación se utiliza cuando las alturas, cuando mi sistema es de capacidad variable, digamos, ¿no? O sea, puede estar trabajando al 100% y de repente mi sistema va a trabajar a un 50% o a un 40%. Entonces, si yo ya reduzco ese flujo másico que va a circular por todo mi sistema, mis tuberías van a quedar, como se dice, la velocidad dentro de las tuberías van a disminuir. Y para mi diseño de tuberías que yo hago en mi proyecto, cuando hago mi diseño de tuberías, considero el tema de la velocidad. Es importante la velocidad de las tuberías. Y eso me lleva a un diámetro de tubería. A menor diámetro, mayor velocidad; a mayor diámetro, menor velocidad. Y debe haber una velocidad mínima para asegurar el retorno del aceite. Cuando hay este tema de variación de capacidad, me lleva pues a utilizar una doble elevación para poder asegurar, digamos, que el aceite pueda llegar hasta la parte más alta y poder llegar a mi sistema, retornar a mi central de compresores. Otro punto importante es el aislamiento de las tuberías para evitar la condensación. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos, por ejemplo, hacemos un buen subenfriamos adecuadamente todo mi sistema. Hay el subenfriamiento adecuado, pongamos 8 grados centígrados, y de repente agarro y paso mis tuberías de líquido por zonas calientes, por decirle, por una cocina, en donde las temperaturas, hay hornos, qué sé yo, y el subenfriamiento que puedo haber logrado en un intercambiador, lo pierdo en el recorrido de la tubería. O las tuberías son muy largas, el recorrido es muy lejos, y no están bien aisladas, o su enfriamiento o pasa por zonas calientes. Entonces, en ese caso, debe estar bien aislado mi tubería de líquido. Ni pensar en las tuberías de succión, o sea, tienen que ir de todas maneras, para evitar la condensación, como les menciono ahí, deben ir aisladas. Y después viene el tema de los ajustes y las regulaciones. Cuando ya yo pongo en marcha mi sistema, aplico pues una serie de estrategias, ¿no? Por ejemplo, puedo estar aplicando en mi instalación, puedo tener yo, por ejemplo, en los condensadores, puedo tener los motores EC, velocidad variable, puedo aplicar ahí mi estrategia de la condensación flotante, puedo utilizar en mi central de refrigeración, utilizar compresores. El primer compresor, por ejemplo, puedo utilizar un variador de velocidad, puedo utilizar compresores digital, puedo utilizar, si es Bitzer, los compresores con los de modelo CR2. Todos esos son opciones que me llevan a mí a mejorar, mi consumo de energía. O sea, mi sistema va a ser más eficiente. Entonces, aplicando estrategias, aplicando la electrónica, los motores electrónicos, compresores con velocidad variable o compresores digital, como les he dicho, puedo yo mejorar, aumentar mi ahorro energético. Y después tengo que hacer todos los ajustes, que es lo que ya vimos con el tema del subenfriamiento y del sobrecalentamiento. Esos mi sistema tiene que estar, hacerse todos los ajustes adecuados. Mi carga de refrigerante, la adecuada, la carga de refrigerante igualmente yo puedo estar seguro, si no tengo un parámetro de cómo cargar mi refrigerante, bueno, midiendo el subenfriamiento y midiendo el sobrecalentamiento, puedo yo determinar si está mi sistema adecuadamente cargado.
Y por último, el tema del mantenimiento. Como hablamos inicialmente, el mantenimiento es importantísimo porque el mantenimiento a mí me permite que mantenga mi sistema en las condiciones que inicialmente nosotros proyectamos, ¿no? Nosotros proyectamos para una determinada eficiencia. Entonces, la limpieza, por ejemplo, de los intercambiadores, como sea condensador o gas cooler, me va a llevar a tener las presiones dentro del rango que debo manejar. Si yo tengo una mala condensación, me lleva a que mi sistema trabaje, por ejemplo, con presiones elevadas, con temperaturas elevadas, y como les dije, me va a llevar a que mi compresor consuma más energía. Por lo tanto, mi coeficiente de performance va a ser menor. Y en general, todo el mantenimiento es importante en todo el sistema. El mantenimiento te lleva a tener un programa de mantenimiento para cada uno de los componentes de tu sistema. Entonces, aquí hemos hablado en forma general de todo, de cómo puedo yo mejorar mi potencia frigorífica y cómo puedo yo disminuir mi consumo de energía. Es importante, recalco, aparte del sistema que ya les he hablado de forma general, también los componentes que se van a utilizar. Porque utilizar, por ejemplo, válvulas de expansión electrónicas de pasos son más eficientes que el utilizar válvulas termostáticas o válvulas de pulsos. Entonces, eso es importante que nosotros también tengamos presente. Básicamente, en el momento de ver el tema del ahorro de energía, tengo que irme a mi diagrama de Molière y ver todos los componentes, el evaporador, con la bola de expansión, mi compresor o mi central y mi condensador. ¿Cómo puedo ahorrar energía utilizando los componentes adecuados en todo mi circuito de refrigeración? Bien, creo que son las 9. Esto en forma general es lo que tengo de lo que es el tema de eficiencia energética. Cómo mejorar el tema de la eficiencia en mi sistema. Hasta aquí, esto es todo lo que en forma general les he hablado. Ahora, si tienen algunas preguntas, algo que las pueda ayudar yo a que pueda aclarar, escucho sus preguntas. Así es, ingeniero Lescano. Muchas gracias. Muy interesante la explicación que ha dado sobre eficiencia energética en sistemas de refrigeración. Ahora sí, estimados participantes, queda abierta la ronda de preguntas y consultas. Yo veo que por ahí han dejado unas consultas. Mientras los demás van preguntando, le voy leyendo esa consulta en particular, ingeniero. Correcto. Dice, buenas noches. Una vez estimada mi caída de presión en las líneas frigoríficas, ¿cómo integro ese valor a la selección del equipo? ¿Alteraría la temperatura de evaporación de diseño? Preguntan. No, la caída de presión, cuando tú estimas tu caída de presión, a ver, va directamente con el diseño de tuberías, ¿no? Tú lo que tienes que tener, en tu diseño de tuberías tú tienes un flujo másico que es el que va a circular. Y la fórmula te dice que el caudal o el flujo másico no es otra cosa que la velocidad por el área. Entonces, va de la mano el tamaño de la tubería respecto a la velocidad que tienes tú dentro de la tubería. Entonces, las caídas de presión van de la mano con lo que te estoy mencionando. Si tú
calculas con una, estimas tú con una caída de presión dentro de los rangos establecidos, tú vas a tener un diámetro de tubería determinado, y con ese diámetro tú vas a respetar esa caída de presión. O sea, si nosotros vamos aquí, por ejemplo, tú tienes tu sistema que está trabajando con menos 20 grados de temperatura de fusión. Entonces, ¿qué significa que yo tenga una caída de presión mayor? Eso, hay unas fórmulas en donde para esa caída de presión me va a llevar directamente a, a un diámetro de tubería determinado. Porque esa caída de presión va directamente proporcional a la longitud y a la velocidad. Entonces, si tú tienes una caída de presión, es porque tienes una longitud de tubería mayor, y tú lo controlas o lo calculas manejando tu diámetro de tubería. Al tener un diámetro de tubería mayor vas a tener una velocidad menor. Al tener una velocidad menor te va a llevar a que tú tengas una menor caída de presión. Entonces tú ajustas tu caída de presión con el diámetro de la tubería. ¿Ya? Ahora, hay fórmulas, ya todo, para no calcular, hay fabricantes que ya te dan tablas en donde tú entras con una capacidad determinada y con una longitud equivalente determinada, entras tú ya directamente a ver el diámetro que te corresponde. Con tu capacidad, con tu longitud equivalente y con tu temperatura de evaporación, tú puedes agarrar y sacar, calcular tu diámetro de tubería. Eso la mayoría de fabricantes lo dan. Listo, ingeniero, muy bien. Seguimos con las preguntas. A ver, aquí preguntan, ingeniero, una pregunta, ¿el pico de arranque de un compresor se le podría instalar un banco de condensadores? Un banco de condensadores, no. Normalmente lo que se hace es un arranque, digamos, en la parte eléctrica, utilizas dispositivos de arranque. Estos dispositivos de arranque ahí los de estado sólido que te hacen un arranque suave, no tienes que hacer un arranque, no tienes esos picos elevados como si tú utilizaras un arranque directo, lo que llamamos. Normalmente tú los arranques directos lo haces cuando los compresores son pequeños, ¿no? Pero por ejemplo, tú tienes compresores más grandes, 20, 30 caballos, 40 caballos, ya tienes que hacer, utilizar estos dispositivos de arranque, ¿no? Arranque de estado sólido, que se llama, para que tu arranque sea lo más suave posible. O tu par winning, o arranques tipo par winning, o lo que se utilizaba antes, estrella triángulo. Entonces, siempre debe haber estos tipos de arranques para los compresores que ya son más grandes. Eso es individualmente para cada uno de los compresores. Pero un banco de condensadores no. Muy bien, ingeniero, muy clara la explicación. Aquí tenemos otra pregunta de Guillermo Rodas, nos dice, ¿cómo afecta la temperatura muy elevada en el evaporador? Hay bastante sobrecalentamiento. ¿Cómo disminuyo esto? ¿Cómo lo regulo para tener menos? Si yo tengo una temperatura muy elevada en el evaporador, o sea, un sobrecalentamiento, mi sobrecalentamiento va a ser alto, va a ser un sobrecalentamiento, tengo que ir a la válvula de expansión. Si yo voy, por ejemplo, si mi sistema tiene una válvula termostática, tengo que medir mi sobrecalentamiento. Si yo tengo un sobrecalentamiento alto, lo primero que tengo que hacer es ver por qué está sobrecalentado mi sistema. ¿Por qué estoy teniendo un sobrecalentamiento muy alto? Eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Por qué puede ser? De repente le falta refrigerante, ¿no? Porque hay muchos que son maniáticos de ir a la válvula de expansión y comenzar a
darle vueltas y decir voy a abrir la válvula de expansión y no han analizado nada. Entonces, lo primero que tienes que ver es, a ver, ¿qué es lo que se me ocurre? De repente le falta refrigerante, voy a mi tanque de líquido, mi reservorio de líquido, y veo los visores, si tiene o no tiene refrigerante. Uno, voy a mi visor de líquido y veo si está burbujeando. Si todo está correcto, si todo ves que está, digamos, el tanque está a la mitad del tanque de líquido, si yo veo que no hay burbujas en mi visor de líquido, entonces podría estar pensando que la válvula de expansión pasa algo con la válvula de expansión. Entonces voy descartando, midiendo mi sobrecalentamiento, y veo que mi sobrecalentamiento está alto, entonces ahí a una válvula de expansión termostática, por ejemplo, ahí sí ya tendría que entrar a ver si mi válvula reacciona, si es que yo le doy un cuarto de vuelta, a ver cuánto va variado, si le doy otro cuarto de vuelta, a ver si hay variación o no. Y lo más importante es que ustedes ven también visualmente cómo se presenta en el distribuidor o a la salida si se forma escarcha en el evaporador. Ese es un indicativo, por ejemplo, ¿no? Cuando no está parejo toda la escarcha en todo el evaporador, es porque hay una restricción a la entrada en la válvula de expansión. Entonces tendría que pensar que es un problema de la válvula de expansión. Igualmente, cuando son electrónicas, uno en el controlador de la válvula de expansión lo configura para que tenga un sobrecalentamiento determinado. Entonces, si tú lo has regulado para que mantenga un sobrecalentamiento, por ejemplo, de 6 grados centígrados o 6 grados Kelvin, tu sobrecalentamiento, y tú mides con tus manómetros, ya vas y mides con tu manómetro, con tu termómetro, y mides tu sobrecalentamiento, y ves lo que te dice tu controlador, y ves que marcan diferente, entonces puedes estar pensando que de repente es un sensor o es un traductor de presión que puede estar mal, que te está dando una lectura equivocada, que está haciendo que la válvula se cierre y que te dé un sobrecalentamiento elevado. Por el contrario, si tú ves que está retornando ya líquido y que tu válvula está muy abierta, igualmente haces el mismo ejercicio para ver si tus sensores, tu traductor de presión está correcto, está en buenas condiciones, está calibrado, y descartar el tema de la válvula de expansión. Siempre ir por lo más fácil. Primero verificar, antes de ir a actuar, a mover, a variar parámetros o variar las vueltas de la válvula de expansión termostática, y en la válvula electrónica comenzar a cambiar sensores sin antes ir por lo más sencillo. Este es el mejor consejo que le doy. Genial, ingeniero José Lescano, muy bien. Listo. Ingeniero, ¿ahí consultan algún correo que pueda dejar para hacer una consulta, me imagino, directamente? De igual manera les recordamos a los participantes que el ingeniero es docente de la escuela, él es parte del equipo de programas de extensión que nos dedicamos a lo que es seminarios de especialización. En este caso, él es un profesional con más de 30 años de experiencia, es un ingeniero de campo en lo que es la refrigeración. Nuevamente, agradecer por su tema, ingeniero Lescano, de eficiencia energética en sistemas de refrigeración. Sabemos que este tema es muy amplio y ha tratado de resumirlo en todo este tiempo que ha habido de la mejor manera. Me van a disculpar, pero he tenido que correr porque la verdad es que el tema es muy amplio, es muy interesante, pero es importantísimo, porque en estos tiempos en donde buscamos el mayor ahorro posible, la mejor eficiencia en nuestros sistemas es el que nos va a llevar a tener a nuestros clientes satisfechos con nuestro sistema que hemos planteado. Mis teléfonos, si alguien quiere conversar conmigo o algunas consultas adicionales, lo tiene la escuela. Yo soy profesor, soy docente de la escuela, que le pueden pedir a ellos. No sé si lo puedo escribir en el chat. Sí, ingeniero, no hay problema. Adelante, si usted lo desea, puede hacerlo en el chat. Su contacto, su correo, si es posible, para que así lo puedan contactar directamente. Correcto, voy a poner en el chat.
mi correo. Y mi teléfono, por si acaso, lo voy a poner también. Listo, ahí tienen mi correo y mi teléfono, cualquier consulta, estoy llano para conversar con cada uno de ustedes. Perfecto, ingeniero Lescano. Muy amable por su participación en este cuarto Congreso de Aire Acondicionado y Refrigeración, COPEAIRE 2022.